con ustedes el día de hoy. ¿Me escuchan bien? Quiero saber si me escuchan. Quiero saber Fuerte y si están claro. allí. Quiero que levanten la mano. Buenas noches de verdad para todos. Bueno, básicamente me hicieron la invitación el día de hoy para hablarles un poco sobre lo que son procesos empresariales a nivel del liderazgo. Y eso es un tema realmente que me llena mucho. ¿Por qué? Porque si tú quieres emprender o quieres montar empresa, ¿sí? Debes aprender sobre el liderazgo. Es algo realmente muy necesario, y no solamente en la parte empresarial, sino que tú tienes que entender que el líder es la persona que si tú ves hacia atrás, si alguien te viene siguiendo es porque tú eres líder. Y a veces a nivel familiar, a nivel laboral, a nivel social, ¿sí? Siempre tenemos personitas que están atrás de nosotros, ¿sí? Esperando lo mejor de cada uno de nosotros. Y eso ya ahí es un liderazgo. Es algo muy, muy interesante, es un tema que me apasiona muchísimo. Para eso preparé una presentación para ustedes con mucho cariño. Voy a compartirla en estos momentos. Voy a compartirla en estos momentos con ustedes para que vamos entrando en materia. ¿Sí? Quiero saber si de pronto ya ven mi pantalla. Perfecto. ¿Sí? Perfecto, la están viendo allí. Bueno, Perfecto. básicamente con todo ese tema de liderazgo, ¿sí? Y las competencias de liderazgo empresarial, quiero hablarle hoy a ustedes de 7 elementos fundamentales que debes tener en cuenta en el momento de crear empresa, en el momento de emprender o en el momento de crear, ¿sí? De crear cualquier tipo de solución que de pronto quieras dar a nivel social, ¿sí? Y son competencias del liderazgo empresarial, ¿sí? Que tú tengas en cuenta, si quieres tomar apuntes, lo puedes hacer, es valioso, de verdad que puedas tomar apuntes porque te voy a hablar no desde un libro, ¿sí? Te voy a hablar es desde mi corazón y desde lo que yo he vivido a nivel empresarial y a nivel de liderazgo. ¿Listo? Y para eso quiero contarte un poco, ¿sí? Que una de las características de los líderes es que accionan y reaccionan en armonía, ¿sí? Un líder no es una persona que pierde su compostura. Un líder es una persona que siempre está, digámoslo así, al corriente de la situación. Las situaciones a veces se tornan un poco difíciles, a veces un poco angustiantes, pero un líder siempre tiene como el control de sus emociones ante la situación, ¿sí? ¿Funciona con qué? Con armonía. Para nosotros entender el tema del liderazgo, también tenemos que entender un poco sobre qué es sabiduría, ¿sí? La sabiduría es saber qué hacer antes de hacer. Y eso es algo que tienes que preguntarte tú como líder, porque yo creo que aquí estamos personas que estamos investigando y las estamos formando como líderes o queremos crear algo. Y eso es importante, ¿listo? ¿Qué es sabiduría? Es saber qué hacer antes de hacer, ¿sí? Porque cuando tú vas a hacer algo y no sabes cómo hacerlo y lo haces, puedes cometer errores. Y eso tiene unas consecuencias que tienes que asumirla dependiendo, pues, de la situación. Quiero también contarte, ¿sí? Que hay personas que están esperando que algo ocurra, ¿sí? Hay personas soñando que algo ocurra, pero hay personas que trabajan para que algo ocurra. Esos son los empresarios, esos son los líderes, los que estamos trabajando, ¿sí? En camino a que eso ocurra. Quiero contarte que el liderazgo, ¿sí? Es 20% conocimiento y 80% comportamiento. Recuerda que cuando nosotros hablamos de liderazgo empresarial, siempre ven a la cabeza, siempre ven al líder de qué manera se comporta ante quién, ante una sociedad. Y eso da que se adhieran o no se adhieran a tu proyecto, ¿sí? O que quieran o no quieran invertir en tu proyecto, o que te compren o no te compren ese producto. A veces decimos, no, lo que pasa es que esa persona es muy buena para las ventas, o esa persona es muy buena porque es muy entradora. Pero tienes que entender que no es prácticamente todo el conocimiento del producto o del proyecto, sino el comportamiento de esa persona. ¿Listo? Es importante poner en práctica esto que te estoy diciendo el día de hoy. ¿Listo? Algo muy interesante, leí yo un libro hace un tiempo atrás con todo este tema del liderazgo, ¿sí? Encontré una historia en un libro de Benjamin Franklin,
y una persona narraba en ese libro algo que le había sucedido, profesor en una escuela en Estados Unidos, donde él decía a sus estudiantes, les decía, Benjamin Franklin murió el 17 de abril de 1790 y comenzó a narrar la historia, ¿sí? Pero algo interesante es que ese profesor le gustaba disfrazarse de los personajes para poder llegar así a impactar a los alumnos y que los alumnos se metieran en el cuento y lo sintieran, lo que él estaba contando. Y resulta que él estaba así hablando y narrando que él era Benjamin Franklin y que eso y lo otro, cuando un niño en la parte de atrás del salón levantó la mano y el profesor le dio la palabra, ¿sí? Y el niño le preguntó si él realmente estaba muerto o estaba vivo. Dijo, ¿usted ya falleció? Y entonces el profesor le dijo en el papel, sí, Benjamin Franklin murió el 17 de abril de 1790. Y él dijo, ah, ok. O sea que si tú ya falleciste, estás en el cielo. Entonces le dijo, sí, yo estoy en el cielo. Entonces, o sea que si estás en el cielo, ¿tú viste a mi madre que falleció hace 2 años? Entonces, automáticamente esta reflexión, ¿sí? Que yo estaba leyendo en ese momento me llevó a un nivel de liderazgo para que lo entiendas a nivel de comportamiento. Esa persona se quedó impactado con lo que le dijo ese niño y prácticamente el niño con sus ojos aguaditos un poquito tenía tristeza en sus ojos y el profesor llegó y entendió lo que era liderazgo con comportamiento y sabiduría y le dijo al niño, si yo creo que es la que yo vi, es el ángel más hermoso que había en el cielo. Y por eso te digo, el liderazgo siempre tiene que ser usado para construir. Siempre tienen que haber palabras de construcción tanto en tu boca como en tus ojos como en tus manos, para poder así impactar una sociedad. Entonces, este ejemplo de liderazgo porque me gustó muchísimo, en lo cual el liderazgo siempre funciona con empatía hacia los demás. Nunca el liderazgo es usado para contrariar o para combatir. El liderazgo siempre es usado para formar, para crecer y para construir. ¿Sí? Algo muy interesante. Algo que quiero también comentarte el día de hoy es que tengas claro, para entrar en el tema del liderazgo, que no es lo mismo el temperamento, el carácter y la personalidad. Son 3 cosas totalmente diferentes que tú tienes que tener en cuenta el día de hoy. ¿Listo? Por ejemplo, ¿qué es el temperamento? El temperamento es la parte biológica de nosotros. Nosotros nacemos con eso. Es algo heredado, que básicamente dice, ay, usted se parece a su mamá, o se parece al abuelito, o a la abuelita. No sé si de pronto usted le han dicho así. Y eso hace parte del temperamento. ¿Qué es el carácter? El carácter es el temperamento moderado. ¿Cómo funciona esto? A través de las experiencias de la vida, ¿sí? Todas las experiencias que tú tengas en la vida forman tu carácter, ¿sí? Pero hay personas que dicen, uy, esa persona tiene un carácter muy fuerte, o esa persona tiene su carácter muy débil. ¿Es a través de qué? De las experiencias que esa persona vive. ¿Y qué es la personalidad? La personalidad es la mezcla entre el temperamento y el carácter. ¿Y eso hace qué? Esa fusión hace qué? Tu personalidad. Quiero contarte que tu personalidad es única en el mundo. Como tú no hay otro. Y eso a nivel empresarial, te digo esto, porque a nivel empresarial se llama ventaja competitiva. ¿Qué es lo que te hace diferente a otros para poder así aperturar un mercado? ¿Es tu qué? Tu personalidad. Tienes que tener muy clara esa parte. ¿Listo? Carácter es la formación del temperamento en las experiencias. El carácter de un líder es un carácter que es productivo y funcional. ¿Sí? Pon ahí, escribe grande. El carácter de un líder es productivo y funcional. ¿Listo? ¿Qué es un carácter que es funcional o productivo? Es cuando, en este orden, y quiero que lo tengas muy claro, ¿listo? Es cuando yo siento, pienso y actúo. Ese es un carácter funcional y productivo de un líder. ¿Por qué? Porque a veces nosotros estamos acostumbrados a que sentimos algo y automáticamente actuamos y nos pasamos el pedacito de sentir, ¿sí? Y pensar. Tenemos que pensar muy bien lo que está haciendo. Por ejemplo, una persona llega al lado tuyo o llega hacia ti de pronto un poco agresiva o agresivo y tiene un comportamiento contigo que no es, o de choque, ¿sí? ¿Cómo vas a reaccionar? ¿Sí?
primero, ¿qué vas a hacer? Siente lo que la persona te está haciendo. O sea, esta persona, ¿por qué llegó así? Siento que me está como agrediendo, pero piensas y dices, no, venga, él tuvo un problema o ella tuvo un problema. Después actúas, ¿con qué? Con liderazgo, empatía. Recuerda, formación, carácter, ¿sí? Y construcción. Siempre estamos en modo construcción. Entonces, automáticamente entendemos que esa persona tuvo un problema, no con nosotros, tuvo un inconveniente. La misión del liderazgo es modificar y transformar la conducta humana a través del ejemplo básico. ¿Sí? Eso es liderazgo. Lo voy a repetir. La misión del liderazgo es modificar y transformar la conducta humana a través del ejemplo. Eso es liderazgo. Por eso nosotros siempre debemos dar ejemplo como líderes, como formadores, ¿listo? Como empresarios. Siempre. La misión es coger un talento de una persona y hacerle un desempeño. Un buen líder siempre se da cuenta que su equipo o las personas que tiene alrededor, cuáles son esas habilidades, esos talentos que tiene esa persona, y eso lo hace un desempeño, ¿sí? Un desempeño que es algo que se puede cuantificar. Eso es algo interesante. La grandeza de un líder es transformar ambientes. Un líder es un facilitador, es un constructor de andamios, ¿sí? Para poder que otros puedan subir, puedan surgir, puedan crecer. El liderazgo es generosidad. Y la generosidad tiene poder magnético. Sé generoso. Empieza contigo mismo. Hay personas que son muy generosas para afuera, digámoslo así. De pronto con sus hijos, con su esposa, de pronto a nivel social. Pero a veces no son generosos con ellos mismos. ¿Sí? Aprende a ser generoso contigo mismo y después ser generoso con otros. ¿Listo? ¿Por qué? Porque eso tiene poder magnético. Magnético. ¿El liderazgo qué es? Es una vida influenciando otra vida. Es una vida desarrollando otra vida. Es una vida agregándole valor a otra vida. Es una vida derramada sobre otra vida. Eso es liderazgo. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer yo para convertirme en un transformador de ambientes? ¿Qué tienes que hacer tú? ¿Qué tenemos que hacer juntos? ¿Sí? Hazte esa pregunta. ¿Qué tengo que hacer para ser un gran líder? Para tener una gran empresa. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para ser el empresario más grande del mundo? ¿Qué tengo que hacer para traer un sueño al mundo? ¿Sí? Hay una gran diferencia y quiero que entendamos esto hoy y quiero también que si estás tomando apuntes que lo hagas. Hay una gran diferencia entre líderes, perdedores y seguidores. Eso es una cosa, mejor dicho, que tienes que tener claro porque de estas tres personas te vas a encontrar en la carrera empresarial que escojas. ¿Listo? Sea, llámese emprendimiento, llámese negocio, llámese formación de empresa, ¿sí? O formación de liderazgo. Vas a encontrar de esto. ¿Listo? Líderes, seguidores y perdedores. ¿Listo? ¿Quiénes son los líderes? Los líderes son las personas que crecen con los desafíos. Si tú le pones un desafío a una persona y esa persona crece con ese desafío, ese es un líder. ¿Listo? ¿Qué es un seguidor? Seguidores son las personas que se esconden cuando hay un desafío. Apenas se puso como difícil la cosa, dicen no. Cuando se ponga mejor, hablamos. Ese es un seguidor y no está mal, ¿sí? ¿Qué es un perdedor? Un perdedor son las personas que luchan con los desafíos. Que pasa algo, no, no estoy de acuerdo. Pasa algo que no estoy de, salió el sol, no estoy de acuerdo. Está lloviendo, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Esos son los perdedores, ¿sí? Algo muy interesante y una anécdota que pasó es que en la casa, viendo otro libro, en la casa de Gabriel García Márquez, él tenía un ayudante. A mí me gusta mucho contar historias. Tenía un ayudante muy interesante y ese ayudante le estaba ayudando como a pasar unos textos al señor Gabriel García Márquez en un libro que estaba leyendo. Y el hijo de esa persona no lo dejaba avanzar, no le permitía avanzar, no le permitía avanzar. Papá, juguemos, papá. No sé si de pronto aquí hay padres que de pronto les ha pasado que están de pronto trabajando y llega el hijo y quiere jugar contigo y tú, ay, no es el momento, pero no sé si les ha pasado. Y esa historia me llamó mucho la atención porque a mí también me pasó en algún momento. Y a veces nosotros no hacemos lo importante por hacerlo urgente y hacemos las cosas de mucho valor a un lado. Y me llamó mucho la atención esta historia. ¿Qué hizo este hombre? Este hombre desesperado de ver a su hijo que quería jugar con él,
pero él estaba ocupado y quería sacar su trabajo adelante. Cogió un periódico, ¿sí? Y lo recortó de tal forma como si fuera un rompecabezas y se lo pasó al niño y en el periódico estaba un mapamundi, ¿sí? Donde estaba todo el mundo ahí. Entonces lo cortó por pedazos y se lo entregó y le dijo, mira, cuando tú organices este mundo, esto lo organices bien, jugamos. Entonces el niño le pasó todos esos retazos, el niño cogió y lo armó. Y le dijo, listo, papá. Entonces se quedó aterrado de ver un niño de 5 o 6 años que ya conocía dónde estaba el mundo y dijo, pero ¿cómo lo hizo? Y resulta que en la parte de atrás de lo que él cortó y no se dio cuenta, estaba el cuerpo humano. El niño no sabía cómo era el mundo, pero sí sabía cómo era el cuerpo humano. ¿Listo? Algo muy interesante que descubrió él en ese momento y por eso llegó este libro y lo leí y me gustó muchísimo, es que cuando el hombre está completo, su mundo también. ¿Sí? Y eso es lo que te quiero dar a entender el día de hoy. El liderazgo es una semilla que está puesta en cada uno de nosotros, que cada uno de nosotros tiene que aprender a reconocer que hace parte de tu cuerpo. Y cuando tú reconoces eso que está dentro de ti, que es el liderazgo, tu mundo está completo. Es algo bien interesante. Usted va a ser el empresario más grande de todos los tiempos, estoy más que seguro. Vamos con la primera armonía. ¿Listo? Las 7 competencias. Vamos con la primera. Visión. Un líder, un empresario sin visión, tenemos que tener visión. ¿Qué es visión? Es la capacidad de ver la realidad a través de la vista. Eso es visión, ¿sí? ¿Qué es visión? Es ir al futuro y volver, ¿sí? Es ir al futuro, tomar esa foto y metértela a tu bolsillo y andar con esa foto todos los días aquí al lado de tu corazón, porque esos son tus anhelos, tus deseos, tus sueños, ¿sí? Un empresario, ¿sí? Un líder siempre tiene visión, siempre ve más allá de lo que otros ven. Ese es el llamado del día de hoy, ¿sí? Algo que tienes que tener claro es que todo lo que está a nuestro alrededor en estos momentos, y tú miras y volteas a mirar, todo lo que está a nuestro alrededor fue creado 2 veces. Todo. Primero en el taller de la mente y luego fue traído a la realidad. Y eso es visión, ¿sí? Dice por ahí el gran libro, bienaventurados los que saben para dónde van, porque sabrán cuándo han llegado, ¿sí? Es importante que tú te pongas metas, ¿sí? Y las traigas a este mundo, las traigas, las materialices, ¿sí? Recuerda siempre que hay gente detrás de nosotros esperando lo mejor de cada uno de nosotros, ¿sí? Yo le doy lo mejor de mí a mi familia, a mi esposa, a mi entorno social, a mis padres, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa a veces con nosotros? Que damos lo peor de nosotros. Y por eso tenemos que tener visión. Una persona con visión siempre entrega lo mejor, porque ¿qué va a recibir? Lo mejor, básicamente. ¿Listo? Visión, muchachos, visión. Segunda, estrategia. Aquí sin estrategia no hay nada, ¿sí? Siempre. Si tú marcas una ruta y, por ejemplo, tú mañana vas a ir a mercar, ¿qué haces hoy? Preparas la lista de los alimentos o de lo que tú vas a comprar para cumplir tus necesidades. Sin estrategia no hay nada, ¿sí? Básicamente, ¿qué es una estrategia? Es un plan para dirigir un asunto. Es eso. Una estrategia se compone de una serie de acciones planificadas que ayudan a tomar decisiones y a conseguir los mejores resultados posibles. La estrategia está orientada en alcanzar un objetivo o una pauta o una actuación, para que lo entiendan. ¿Listo? Para que usted pueda alcanzar un sueño, la estrategia, por lo regular siempre está puesta en sistemas, donde ya hay cosas que están hechas que funcionan. Entonces ahí es donde te tienes que pegar en lo que funciona y ahí tienes que coger tu estrategia y llevarla hasta allá para poder así multiplicar tus resultados. ¿Sí? Estrategia. Tienes una estrategia clara. ¿Listo? Convicción. Básicamente la tercera convicción, seguridad de lo que tiene una persona de la verdad o la certeza de lo que piensa y siente. ¿Sí? Yo que estoy sintiendo y que estoy pensando es coherente con lo que yo creo. ¿Sí? A mí me gusta mucho decir que la convicción es la fe con acción. ¿Sí? Es cuando yo tengo fe que eso va a suceder, pero acciono a través de esa fe. Obviamente que la visión tiene que ver mucho en esta parte, ¿sí? Y es cuando yo le pongo acción a la fe, y automáticamente la convierto en una convicción.
tienes que estar 100% convencido del producto, servicio o de la empresa o de lo que vas a emprender para poder así poder llegar a unos resultados, tener una estrategia clara. ¿Listo? Pasión. Mejor dicho, cuarto punto, pasión. ¿Qué es pasión? Es un sentimiento vehemente capaz de dominar la voluntad y la razón. Mira, los apasionados son las personas que logran grandes cosas en la vida. Uno ve a un ilustrador de zapatos con pasión y uno lo busca para que le ilustre. Uno ve a un vendedor con pasión y usted va y lo busca para que le venda. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la pasión es algo que irradia. He dicho que lo contrario, hay que tener mucho cuidado porque lo contrario a la pasión, porque la pasión es algo que viraliza, ¿sí? Pero también lo contrario también es viral, ¿sí? Que es la pasividad, ¿sí? O digámoslo así, no tener emoción por vivir. Eso también genera un estado de, digámoslo así, social bien, bien interesante, que si de pronto estás en ese momento, tienes que buscar eso que te apasiona, eso que te mueve el corazón, eso que sientes por dentro que te retumba. Es muy necesario. Los líderes son apasionados por lo que hacen. ¿Listo? Tú tienes que convertirte en un apasionado en el proyecto que emprendas o lo que estás en estos momentos realizando. Tienes que volverte un apasionado para eso. ¿Por qué? Porque la gente busca personas apasionadas. Mira nomás socialmente y verás que es algo interesante, porque cuando una persona apasionada por algo, uno la sigue, la persigue, y el que lo sigue, lo persigue, lo consigue. Es algo bien interesante. Cuarto, inteligencia social. Aquí es algo que realmente es algo bien, bien interesante, donde, ¿qué es inteligencia social? ¿Sí? Es la capacidad de tener, que tiene una persona de entender, tratar de llevarse bien con todo el mundo. Es entender que son dos personas diferentes, con dos criterios diferentes, pero que esas dos personas pueden llegar a un acuerdo. Yo no comparto de pronto de tu idea, no comparto de pronto de tu ideología, de muchas cosas, pero tú y yo, ¿sí? Podemos llegar a un acuerdo y ser amigos. Eso es inteligencia social, donde yo acepto a la persona que está a mi lado con todas sus diferencias, a mí, ¿sí? Y podemos construir algo juntos. Porque recuerda que son dos mejor que uno, siempre. Entonces tenemos que tener inteligencia social. ¿Y cómo inteligencia social? Es la capacidad de amar a otros, ¿sí? A veces tenemos ese vecino que a veces nos talla, pero es la capacidad de amar eso, de conocerle un poco más y saber que esa persona tiene algo bueno para ofrecer no solamente a ti, sino también a una sociedad. Es la capacidad de ser agradables a otros, ¿sí? Dos personas diferentes, dos ideas diferentes para llegar a un encuentro, ¿sí? ¿Y llegar a qué? A un acuerdo. Eso es muy importante. Eso es muy importante porque yo sé que todas las personas que en ese momento estamos conectados aquí en esta sala somos diferentes. Somos muy diferentes. Pero aquí estamos todos llegando a qué? A un encuentro. ¿Para qué? Para llegar a un acuerdo. Y eso es algo interesante. Algo muy interesante. ¿Qué es inteligencia social? Es llegar a un acuerdo en el desacuerdo. Básicamente es eso. Es demostrar que en mi vida hay inteligencia social. Es la capacidad, como dice una canción por ahí, es la capacidad de tener 1000 amigos. ¿Por qué no? ¿A quién le gustaría tener 1000 amigos? Levante la mano. Claro que sí. A mí también me encantaría tener 1000 amigos. Voy cerca a ese proyecto. Y ese proyecto es el que me dispuse el año pasado. Dije, vamos a tener 1000 amigos. ¿Por qué no? ¿Y por qué no en Costa Rica? ¿Por qué no en Panamá? ¿Por qué no en Estados Unidos? ¿Por qué no en México? ¿Por qué no en Perú, en Ecuador? Dese la oportunidad. Mire, usted ya puede expandir su margen social a otras fronteras. Hágalo. ¡Qué rico! Tenga amigos que puede tener amigos en otros países ya a un clic de distancia. Bienvenidos a la nueva normalidad, como dicen por ahí. ¿Listo? La otra, la acción. Es algo importante que entiendas que tú como líder, como empresario, o si quieres emprender, estás buscando de pronto una alternativa, opciones de emprendimiento, la acción es muy importante. ¿Sí? La palabra que indica que una persona está haciendo algo, básicamente esa es la acción. Alguien está haciendo algo, está accionando. ¿Sí? Las acciones son el adorno de los líderes. Cuando un líder no acciona, se ve feo. ¿Sí? Eso es como tener un árbol de Navidad y tenerlo sin bolitas. Eso se ve feo.
Eso es mejor ponerle las bolitas y las lucecitas para que se vea bonito, ¿sí? Básicamente es eso. Una acción productiva es una acción que genera un beneficio para los demás. A nivel empresarial y a nivel de liderazgo, cuando un líder o un empresario acciona, no acciona para tener un beneficio propio, sino que él acciona para que haya un beneficio, sí, para los demás, para su casa, para su hogar, para su sociedad, para su equipo de trabajo, para su empresa, para su producto, ¿sí? Para lo que esa persona esté de pronto llevando a un mercado. Eso es muy importante entenderlo. ¿Listo? Una acción productiva es una acción que genera beneficio para los demás. Por eso el liderazgo es acción, porque somos lo que le hacemos a los demás. Eso es ser liderazgo, no somos lo que le hacemos a los demás, a otras personas. ¿Sí? Por ejemplo, el que insulta se insulta, el que ofende se ofende, ¿sí? Pero al contrario, el que ama se ama, ¿sí? El que sirve se sirve. Básicamente son reglas de la vida, ¿sí? Eso es lo que somos y lo que le hacemos a otras personas. Eso es lo que somos nosotros. Eso es lo que eres tú, ¿sí? ¿Cómo te comportas tú ante tu pareja, ante tu hijo, ante tu sociedad, ante ese vecino que te cae mal, ante esa persona que de pronto no, laboralmente no pegas con él, ¿sí? Porque así como eres con él, él es el reflejo tuyo. Quiero que entiendas eso porque de eso se trata el liderazgo, ¿sí? Eres lo que eso es lo que somos, lo que le hacemos a otras personas, básicamente. Entonces, la acción. Recuerda que la acción son el adorno de los líderes. Por eso hay que accionar. Ya para ir cerrando, ¿sí? Perseverancia. Es algo bien interesante. La perseverancia es algo que a mí me ha martillado en el proyecto empresarial en el que yo estoy en estos momentos. Es de mucha perseverancia y son de muchos temas como que uno mismo se sabotea mentalmente con muchas cosas. Y básicamente el principio de la perseverancia y básicamente consta en firmeza y constancia en la manera de ser o de obrar. Firmeza y constancia. ¿Sí? Es algo bien interesante esas dos palabras porque van juntas. Cuando se hacen juntas, automáticamente lo que parece es que la perseverancia. ¿Por qué? Porque el que persevera lo consigue. Créeme, tú tienes un sueño que lo traes a este mundo, lo persigues y créeme, lo vas a conseguir. ¿Sí? Porque la perseverancia hace que la palabra imposible se desgaste. ¿Sí? Algo muy interesante y me gusta mucho leer los libros de Abraham Lincoln y se los recomiendo muchísimo. Hay unos muy buenos que escribió su hijo, obviamente. Y al final de varios libros de él dice, escribe el hijo y dice, postdata. Mi papá decía, ¿sí? Es demasiado pronto para abandonar. Cuando tú quieras abandonar un proyecto, cuando tú quieras abandonar, no sé, una relación, cuando quieras abandonar algo que has emprendido o has tomado la acción de hacer algo, hacer ejercicio, invertir, siempre ten eso a mí me martilla mucho en la mente y siempre lo tomo de ejemplo porque es cierto, siempre es demasiado pronto para abandonar. No importa la edad, no importa en qué momento estés, ¿sí? Si quieres asumir un reto empresarial, si realmente está dentro de tu corazón, dentro de tu mente que tú quieres ser un empresario, ¿sí? Siempre es demasiado pronto para abandonar, siempre. Algo muy interesante es que cuando yo tenía aproximadamente unos 22, 23 años, tuve una conversación con una persona que amo muchísimo, es mi madre, y yo le decía a mi mamá, mamá, yo algún día quiero ser empresario. Y ella me decía, empresario, Camilo. Yo le decía, sí, mamá, yo quiero ser empresario. Y me decía, ¿y empresario, pero por qué o de qué o cómo? Yo le decía, no, yo no sé, mamá, pero yo quiero ser empresario. Ella me decía, pero ¿por qué quieres ser empresario? Porque yo me quiero tomar toda una tarde para tomarme un café. Le decía yo así. Y básicamente en este momento no te estoy hablando de dinero, te estoy hablando de tranquilidad. Porque eso fue lo que yo quería, porque conocía a varios empresarios alrededor mío que yo los veía a ellos que vivían una vida muy chévere, vivían una vida que yo quería vivir, una vida de tranquilidad, ¿sí? Una vida de comodidades y tranquilo. Yo decía, pero qué rico. Y yo veía que ellos le apostaban a negocios, le apostaban a empresas, ¿sí? Se esforzaban mucho porque hay que esforzarse, pero también podían decir, hoy me tomo la tarde para tomarme un café.
Esos son los dos últimos mensajes que te quiero dejar hoy para terminar, para ir acabando. Es demasiado pronto para terminar y qué rico ser empresario para tomarnos toda la tarde un café. Tú y yo, tomarnos toda una tarde un café. ¿Listo? ¿Y cuándo el mejor día para empezar? Siempre lo he dicho, el mejor día es hoy. Quiero hablarles un poco sobre esta frase. Es una frase que me representa mucho en estos días. ¿Y por qué? Porque Camilo Andrade, cuando, digamos así, unos años atrás, era una persona que dejaba todo para un día después. No, mañana empiezo, mañana lo hago. Y básicamente me di cuenta que cada día que tú vives, cada día que yo vivo, ese día es único. Y ese es el mejor día de tu vida. No lo desaproveches. Aprovechalo al máximo. Porque un día como hoy no lo vas a tener. Nunca más vas a tener la fuerza que tienes hoy. ¿Sí? Porque ya hoy se fue prácticamente. ¿Sí? Mañana vas a ser más viejito. Mañana van a pasar más años. Hay gente que dice, no, es que yo cumplí ya 25, 30, 40 años. No, usted no cumplió. ¿Sí? Usted ya pasó. ¿Sí? Estamos cumpliendo mis 40 años. No, venga, eso ya pasó. Bacano que cada uno de nosotros tuviera como la fecha de vencimiento acá atrás, güey, en la cola para decir cuántos días nos faltan. Eso sería algo interesante como los yogures, ¿no? Los yogures lo tienen en la cola, ¿no? Pero no. Interesante este tema. Bueno, hasta aquí es lo que quería mostrar, lo que quería llegar a ustedes. Estas 7 competencias en las cuales me han marcado muchísimo a mí a nivel empresarial. Y quiero dejarles esto para ustedes. De verdad que para mí fue un placer compartir estos minutos con ustedes. Ya veo otras caras aquí, qué rico. Soraya, Lady, Mónica, que está aquí con nosotros, Eliana, Humberto, Nancy, todos. Qué bacano. No sé si de pronto haya tiempo para, no sé, preguntas o algo. Si quieren hacerlo, con mucho gusto. Nancy, te doy Ok, la palabra. Camilo, no, primero agradecerte, no sabíamos obviamente de antemano que esperábamos una capacitación sumamente desde el corazón y tú arrancaste por ahí. Sabemos que cuando uno se siente y transmite desde la experiencia, desde la coherencia, todos nos sentamos con la boca abierta a aprender. La ventaja es que esto lo tenemos grabado, lo podemos repetir cuantas veces queramos porque esos pasos son sumamente importantes cuando no solamente decimos emprender, sino cuando estamos creando empresa, cuando estamos iniciando cualquier cosa, o sea, no solamente lo hablamos desde el ámbito laboral o profesional, sino educativo, de relaciones, de muchísimas cosas, y siempre, siempre es importante eso. Entonces, me encanta, como siempre cierras, el mejor día es hoy. Tenemos que hacer que cada día valga la pena, tenemos que hacer que cada día sea un día de aprendizaje y hoy básicamente nos estamos viendo con un aprendizaje muy profundo. Me gustaría saber, Diana hace un buen rato levantó la mano, no sé si tengas alguna pregunta, Diana. Claro que Tenemos sí. un corto tiempo para responder preguntas. Dale. Hola, buena tarde. Bueno, realmente la mano la levanté respondiéndole a Camilo. Camilo, muchas gracias por tu exposición. Aprovecho para decirlo gracias. Un buen aprendizaje. Camilo simplemente nos preguntó cuántos amigos quisiéramos tener, que si queríamos tener 1000 amigos. Y yo, pues claro, todos los que sean y que a la levantáramos la mano y por eso la levanté. Esa es la actitud, así es. Genial, genial, Camilo, tu exposición. Mil gracias. La tendré Muchas siempre en gracias. cuenta. Con mucho gusto, de verdad que me encanta esta parte. De verdad soy un hombre me gusta mucho la parte social, me gusta mucho el contacto con las personas. La pandemia, otras personas han dicho, ay, me separaron de mis amigos. No, mire, yo construí más amigos, mire, conozco más personas. Qué bacán uno poder compartir con estos espacios, poder llegar hasta la tranquilidad de tu hogar, llegar allá y darte un mensaje bonito, que compartamos juntos, ¿por qué no? ¿Sí? Me parece muy interesante esto que está pasando ahora y ¿por qué no aprovecharlo? Las oportunidades son para aprovecharlas. Así es, y nosotros, y muchas veces nos pasamos la vida viendo las oportunidades pasar frente a nosotros. No, la siguiente es más grande, la siguiente es más interesante. Llegamos a los 70, 80 años, no pensión, no jubilación, no recursos para vivir una vejez tranquila y se nos pasó la vida esperando la oportunidad perfecta.
Me gustaría, Camilo, pues sí, hacerte una pregunta. Sí, señora. Mira, ve, si tú sabes, no, mentira, si estamos en un espacio serio. Cami, obviamente nosotros siempre que empezamos en un proceso de construcción de negocio, de empresa, de emprendimiento, como tú lo quieras llamar, siempre tenemos que vencer ciertos miedos. Para ti, ¿cuál fue el miedo más grande a vencer cuando iniciaste en tu proceso de empresario? Wow, esa es Muy mucha dura. pregunta. No Mira que estaba preparada. bacana, bacana. Esa pregunta me gusta muchísimo. Y mira que algo que a mí me pasó algo muy particular, ¿no? Yo digo que los miedos son infundados desde nuestros padres. Si tienes hijos pequeños, la que están aquí, tienes que tener mucho cuidado con lo que les dices a tus hijos. Mucho cuidado. Y cuando si a futuro piensas tener, mucho cuidado, porque mira que mi madre cuando yo estaba pequeño me decía, Camilo, el mundo es suyo. El mundo es suyo. Y yo crecí con esa frase aquí en mi cabeza. Entonces, los miedos míos a nivel de emprendimiento fueron muy diferentes a los miedos de otras personas. Yo me encontraba, a mí me gusta mucho formar equipos de trabajo, y yo me encontraba dentro de mis equipos de trabajo que habían personas que les daba pánico, por ejemplo, hablar en público. A mí una vez en el colegio me dijo una profesora, porque yo sufro de ceseo y a veces se me da por ahí, y me decía, usted nunca va a poder hablar en público a otras personas. A mí me gustaría invitarle de pronto a alguna reunión a ella y que habláramos un poquito, ¿sí? Valdría Ella me dijo, nunca lo va a hacer. Y yo aquí, y cuando me dijeron, va, usted tiene que pararse ahí y habla, yo me paro y hablo. ¿Sí? Entonces, los míos fueron diferentes. Les voy a contar un poco a ustedes cuáles eran mis temores. Los temores míos, cuando yo empecé este mundo empresarial, fue a, por ejemplo, a vivir toda la vida montado en un bus. Ese era mi miedo. El miedo mío era a no tener una casa propia. El miedo mío era a ser empleado toda la vida. Esos eran mis miedos. Pero yo veo los miedos y siempre los he tenido, y por eso le digo desde lo que nuestros padres nos inculcan a nosotros. Y es que mamá me decía, Camilo, el mundo es suyo, el mundo es tan pequeño que usted puede llegar a cualquier parte en el momento en que usted lo desee. Usted solamente programa eso y usted lo puede traer. Si usted quiere eso, prográmelo, lúchelo, trabaje y lo va a obtener. Entonces, esas partes son muy importantes, y en algún momento les presentaré a la coach, madre mía, Amparo se llama, en la cual tuve un entrenamiento conmigo bien bonito cuando yo era niño y en la parte de adolescencia, donde ella me decía, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? Y siempre me decía, siempre me retaba a mí el por qué no hacía más. Entonces, eso es un tema interesante, y gracias por esa pregunta, porque muy pocas veces me la hacen, y cuando me la hacen me da como emoción contarla, porque los miedos son importantes. Yo escuché una frase por ahí en internet, la busqué, que decían que cuando desapareces todos tus miedos, vas a ser una persona exitosa. Pero si yo hubiera desaparecido mis miedos, no hubiera llegado de pronto a tener un resultado como el que tengo hoy. Porque gracias a mis miedos, hoy estoy aquí. Estoy viviendo esta vida que estoy viviendo. Estoy viviendo un sueño prácticamente. Estoy viviendo mi sueño. ¿Gracias a qué? A mis miedos. Entonces, te invito a que veas los miedos desde otro punto de vista, y no realmente como algo contrario a lo que es la vida, sino que realmente los miedos hacen parte de ti. ¿Sí? Que así tú tengas la edad que tengas o emprendas lo que emprendas, ahí van a estar los miedos. Pero lo importante es que entiendas que los miedos hacen parte de ti, y conocerte a ti misma o a ti mismo, y con miedo y todo, hacerlo. Hay personas que les da miedo de pronto que otra persona, ay, que me van a decir algo. Y si no, y si sí, y yo siempre digo, y sí, ¿qué es lo peor que puede pasar? Esa es una pregunta que te puedes hacer con tus miedos. Es si te lanzas, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Pregúntate eso y te vas a dar cuenta que realmente es algo que debes aprovechar, debes vivir al máximo. Gracias, Nancy, por esa pregunta, la verdad. Gracias. No, y literal, cuando hay mucho miedo, ¿qué es lo que uno hace? Lo que tú hiciste, cójalo de la mano y ande con él, porque es que no lo podemos dejar, o sea, es algo que no podemos soltar, ¿listo? Hace parte de la naturaleza del ser humano. Yo lo vería de la siguiente manera: uno puede ver el vaso medio lleno o medio vacío, o sea, tú lo puedes
ver desde la óptica que quieras. Básicamente es Así eso, es aprender y entender que hay muchas cosas que tenemos que llevar con nosotros para llegar al éxito. Entonces, como veo que todos están tímidos, que no hay preguntas, que todo quedó muy claro, o que de pronto no quieren hacerte una pregunta que te corche, no mentiras, Camilo. Me O encanta si la me cara de dice, Humberto. ¿hay alguna pregunta que me corchen? Tranquilos, denme media horita y le encontramos la respuesta. ¿Cómo te encuentran en redes sociales? Pregunta Alejandro Cailú. Ah, búscame como Camilo Andrade. Camilo Andrade Ramírez, allá creo que aparecen dos perfiles, uno que es antiguo, perdí la clave de ese, pero manda mi invitación a los dos y yo con mucho gusto en Instagram también Camilo Andrade Ramírez. Sí, ahí me encuentras, claro que sí. Bueno, te llevaste seguidores. Han crecido por estos días. Y siguen creciendo, Cami. De hecho, muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta adicional? ¿Alguna pregunta de quienes están en sala? ¿Todo clarísimo? ¿Todo claro? Señor Muy Humberto. interesante, muchas gracias. Ok, listo. Entonces, Camilo, una vez más, muchas gracias por permitirnos este espacio de crecimiento, aprendizaje. Me llevo muchísimas cosas de valor que sé que va a tener que aplicar en mi vida y que nos sirven y obviamente podérselas duplicar a muchísimas más personas. Así que muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a cada uno de los invitados que se dio el permiso de estar en este espacio aprendiendo y llenando su mente de conocimiento. Nos vemos dentro de 8 días con este mismo enlace a las 6 de la tarde en nuestra segunda semana de este ciclo de formación Camino del Emprendedor. Muchas gracias, hasta luego. Chao, Dios los bendiga. Amén, gracias. Éxito y que prosperen. Aló, aló.